Es una sesión volátil en la que al final se han impuesto las órdenes de venta. Más de un 1% retrocede el Dow Jones, un 2% el Nasdaq. Les presento ya a nuestro invitado, es Antonio Núñez, licenciado en Empresariales, máster en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno de Harvard y director de Programas de Gestión Pública del IES. Antonio, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Diario de la Noche. Muchísimas gracias. Estamos en pleno debate sobre las políticas que necesita este país y esta Europa para afrontar esta situación. Hemos salido de las turbulencias financieras internacionales y de la caída a plomo del sector inmobiliario emitiendo deuda, y ahora resulta que tenemos una colosal crisis de deuda. Y que tenemos que pagarla. Que la han creado los propios gobiernos, ¿o no? También son los especuladores. En parte sí. Yo creo que la situación actual es consecuencia de una cosa muy clara, que llevábamos muchos años viviendo por encima de nuestras posibilidades. A mí me recuerda a esa persona que de repente se dedica a fumar, beber, gastar, salir y de repente tiene un infarto. Entonces es lo que nos ha pasado a nosotros. Y con la diferencia de que, a diferencia del infarto, al comienzo de la crisis no había recetas. Nadie sabía qué había que hacer. Entonces empezaron los americanos, Obama, a gastar, y aquí hay otra consecuencia también, yo creo, muy clara. Hemos visto que no todo se arreglaba con más gasto, sino que había que gastar eficientemente, y luego que cuando gastas necesitas más dinero, necesitas financiación, y esa financiación hay que conseguirla, hay que pagarla, hay que pagar los intereses, y luego yo creo también muy importante, en nuestro caso, en España, al pertenecer a la Unión Europea, tenemos un límite, no podemos endeudarnos todo lo que queramos. Entonces yo creo que la situación actual es consecuencia de todas estas causas anteriores. Tenemos un infarto, y un infarto de miocardio. Estamos poniendo algunas medidas y yo creo que las medidas van en buena dirección, pero no simplemente está en poner un bypass, sino que hay que educar, hay que decir, señor, a partir de ahora no puede fumar, no puede beber, tiene que tener una vida saludable. O sea que hay que ir a la estructura del gasto. No hay que ir a, voy a recortar de aquí los rebaja de sueldos de los funcionarios, por ejemplo. ¿Es solo un parche? Yo creo que es un tema, por una parte, ejemplarizante, es doloroso. Todos tenemos amigos funcionarios, familiares, funcionarios, y es doloroso. Que de un mes a otro te recorten el sueldo un 5 o un 7% es doloroso. Sobre todo cuando ves que otros no se han ajustado nada al cinturón, ¿eh? Bueno, yo creo que casi todos nos lo hemos ajustado, ¿eh? En las empresas, en el mundo privado, ha habido un reajuste bastante serio también. Pero no en la estructura de gobierno. Lo tuyo son las políticas públicas, y ya tenemos un gobierno plagado de vicepresidentes y de ministerios, y algunos no sabemos ni siquiera lo que hacen. Sí. A mí me parece que esas medidas, de todas formas, son sobre todo ejemplarizantes. El impacto sobre el gasto público de un recorte de altos cargos es mínimo, pero es ejemplarizante. Yo creo que en ese sentido es una medida importante. Pero según lo que tú decías, yo estoy totalmente de acuerdo en que no hay que ir tanto por la línea de intentar incrementar los ingresos. Las políticas, cuando en un momento de crisis intentas incrementar los ingresos, tiene un resultado muy incierto, sino yo me parece que hay que ir por la vía de gastos. Y además hay un dato empírico. Del año 75, los países de la OCDE que han aplicado medidas de recorte de gastos cuando había crisis económica han tenido éxito en todos los casos. Así que la subida del IVA nos va a dejar las cosas peor de lo que están. Y la subida del IRPF va a tener un resultado bastante negativo en los ingresos públicos. Yo creo que eso son conscientes, el gobierno actual es consciente. Yo creo que las cifras que se barajan es en torno al medio punto del PIB, lo que nos va a costar de crecimiento del PIB, lo que nos va a costar esa subida impositiva, pero creo que hay que ir mucho más por la línea de los recortes. De hecho, las políticas que ha anunciado Angela Merkel en Alemania van por esta línea, van por un recorte claro, contundente, serio, valiente de los gastos públicos. También las que parece que vamos a ver en el Reino Unido con el nuevo gobierno de Cameron. El Reino Unido, lo primero que ha pasado es que ha levantado la alfombra y ha visto que quizá la deuda pública era superior a la que se esperaba. Aquí todos han mentido, ¿no? Grecia, Hungría, Gordon Brown. Es complicado. Yo tampoco me atrevo a decir que todos han mentido, pero sí que cuando estás en el gobierno pues puede haber algún cierto maquillaje. Yo creo que en este momento Cameron ha visto claramente que tiene que afrontar medidas por la vía también de recorte de gastos, y
todo hace presagiar que las medidas que va a anunciar en los próximos días van por esta vía, por la vía de congelar el número de empleo público y irlo reduciendo, y por la vía de un recorte de los gastos de un 25%, que es un recorte en torno a los 7.000 millones de euros por año, y es un recorte muy importante. Es un discurso el que estamos viendo en Alemania, Angela Merkel, a Cameron, muy distinto al que vemos en el gobierno de España. Cuando Zapatero anunció ese recorte del déficit, bajando sueldos a funcionarios, congelando las pensiones, fue como, lo dejo ahí y ya no quiero volver a hablar de ello. De hecho, habló 2 minutos exactos en el debate en el Congreso. Nos falta ese, desde los poderes públicos, desde el gobierno de España, que es el que tiene que tomar las medidas, ese discurso de concienciación de la opinión pública. Ese también es su trabajo, el de pedagogía. Yo creo que es muy importante. O sea, yo creo que no hay que quitar valor a las medidas que ha anunciado el gobierno de recorte de gasto. Son medidas, como ha dicho hoy Juncker, son medidas valientes, pero cortas, pero se pueden quedar cortas. No hay que dejar eso, pero yo estoy también muy de acuerdo contigo en esa línea de concienciación. Yo creo que en esa línea de los últimos años de vivir por encima de nuestras posibilidades, cada vez había menos ingresos públicos y cada vez hay más demandas sociales. Tú no entiendes que porque haya crisis vayas al colegio de tus hijos y te digan, bueno, este año en vez de inglés no le vamos a enseñar inglés. O no entiendes que vayas al hospital y te digan, no le podemos atender porque hay un momento de crisis. Yo creo que cada vez hay una demanda social más grande, y hay aquí una tarea de concienciación ciudadana, de que los ciudadanos nos demos cuenta que la situación es grave, es delicada, y que todos nos tenemos que apretar el cinturón. Y eso, en gran parte, el gobierno tiene un papel pedagógico en ese sentido. Pues vamos a ver si lo vemos, Antonio. Gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas noches. Nos vamos al País Vasco. Este lunes se ha producido allí una reunión inusual. Un presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha acudido por primera vez a la sede del